Hola, soy Tulio Coppola, tengo 26 años y soy un voluntario en NASA. Hoy estamos aquí por un nuevo capítulo de nuestro podcast ¿A dónde voy? Hola, ¿cómo estás? Empezamos que nos cuentas un poco de ti, cómo te llamas, cuántos años tienes y de dónde vienes. Ya, bueno, mi nombre es Brian Smith Rodríguez Ramírez, tengo 19 años de edad y vengo desde Venezuela. ¿Cuándo empezaste a estudiar? ¿Cuántos años tenías? ¿Y de dónde empezaste a estudiar para venir aquí en Ecuador? Empecé estudiando en Venezuela y empecé desde pequeño, de preescolar tenía 3 años de edad y culminé hasta tercer año en Venezuela. No culminé el bachillerato en el liceo. ¿Y no terminaste por la crisis que estaba en Venezuela? No, o sea, no terminé fue porque a lo que la mujer salió embarazada, me salí fue para trabajar. ¿Y cuántos años tenía cuando te fuiste de Venezuela? Cuando salí, Sí. tenía 17. ¿Nos puedes describir un poco cómo era la situación ahí cuando decidiste de empezar a moverte? Cuando salí de Venezuela, pues Venezuela cuando yo salí la verdad estaba muy difícil. Pues uno trabajaba y apenas alcanzaba para comer y ni siquiera para comer bien, pues para alimentarse por lo menos. Porque allá la situación, o sea, un trabajo no alcanza para comprar que sí, pues carne, pollo, cosas así no alcanza. O sea, para comprar lo esencial. ¿Teniste un momento preciso donde pensaste de irte de tu país? ¿Fue algo en particular que te dio Pues, tiempo para irte? Pues me salí fue más que todo fue porque como estaba difícil, no alcanzaba ya para comer ni nada y pues yo ya al final no tenía ni trabajo y estaba era con mi mamá y mi mamá era la que me estaba, por decirlo así, manteniendo y entonces preferí salir. ¿Y tu viaje fue todo caminando? ¿Cogiste bus? No, ¿Qué país pasaste? yo desde que salí y llegué aquí directo fue en bus. Entonces pasaste por la Colombia y después pagaste por el Ecuador. Ajá, Y todos en bus. sí, pero cuando yo vine solo. ¿Y el primer lugar donde llegaste fue aquí en Quito? No, yo viniendo entré en Colombia, en Bucaramanga, duré 4 días ahí y cuando entré aquí a Ecuador me quedé en un sitio que se llama Lago Agrio. Me quedé ahí 5 días y de ahí sí me dirigí aquí a Quito. ¿Y cuando llegaste aquí en Quito encontraste alguna asociación, encontraste algún ayudo? Sí, llegué a la fundación de ASA, ahí hay espóndilos. ¿Y ya desde el primer día o te quedaste algún tiempo? No, desde el primer día. ¿Y cómo te encontraste con esta asociación? Me encontré por la mujer, ella ya tenía tiempo ahí, entonces ahí fue donde ingresé yo. ¿Y vivías con otras personas? Más o menos. En espóndilos sí, ¿Con otros chicos? sí, otro chico. ¿Y cuántos más o menos? Cuando yo estuve ahí éramos, aparte de mí, eran 6 más. ¿Y nos puede describir un poco la vida en la casa Spondylus y también la convivencia con otra gente? No, pues Espóndilo era muy chévere, pues ahí más que todo lo apoyaban a uno a salir adelante, le enseñaban a hacer emprendimientos, lo capacitan a uno para aprender más cosas. Era muy chévere estar ahí, pues. ¿Y las relaciones con tus compañeros cómo fue? No, pues sí, fue bien, con todo me la llevé súper. No tuve problemas con ninguno. ¿Cuánto tiempo te quedaste en la casa? 2 meses. Y después empezaste ya a trabajar, Sí. estudiar y todo. Nos arrendamos. Entonces, ¿cómo te encuentras aquí en Ecuador? Pues ahorita no me encuentro tan bien, pues, pero sí, bien, gracias a Dios. Hace falta un trabajito. Y trabajaste, ahora no estás trabajando, pero antes trabajaste, tenías un trabajo fijo. ¿Qué trabajos hiciste desde No, que llegaste aquí en Ecuador? yo aquí desde que llegué no he tenido un trabajo fijo. O sea, he salido a trabajar vendiendo Vive 100, trabajé en el mercado de la Ofelia también, he trabajado en los buses, pero un trabajo fijo nunca he tenido. También trabajé en cerrajería y en construcción, pero trabajo fijo no he tenido. Entonces hiciste diferente trabajo. ¿Y la gente cómo se porta contigo? ¿Tuviste problemas? Pues mientras estuve trabajando no tuve problemas. Con los que he trabajado no. Y
¿Estás feliz de la decisión que tomaste? ¿Echas de menos tu país? Sí, y bastante con ganas de devolverme. Entonces estás pensando de volverte. Sí, este año tengo ganas de devolverme para Venezuela. ¿Y cómo sabes algo de cómo es la situación ahí? Si esta manera de volver ahí. No, Venezuela cada vez más difícil. Ya hasta para ingresar es difícil para ingresar porque uno tiene que pasar por 3, 4 alcabalas y tiene que dar dinero para poder pasar. De darle a la guardia, a los policías, porque si no le quitan las cosas que uno lleva. ¿Tiene algún sueño por el futuro? ¿Que estás planeando algo? Pues la verdad no. ¿Cómo te ves en 2, 3 años? En 2, 3 años me veo en Venezuela. Y no salir más. Entonces tienes tu sentimiento para regresar a tu país. Sí. No, yo vuelvo a ingresar a mi país, no creo que salga. Y antes me dijiste que en el trabajo no teniste problemas. No. ¿Y con la gente normal, como para tener relación con la gente de aquí? Pues hay personas que sí son medio groseras, que son xenofóbicas con los venezolanos y lo que hacen es insultar, pero es mejor ignorar a esas personas para evitar un problema. Y si tienes que decir algo a la gente que está en Venezuela, que se encuentra en una situación que podemos decir es bastante mala, ¿le vas a dar un consejo, no sé, de venir aquí o no? Pues si quieren arriesgar, que se arriesguen, pero lo difícil es para encontrar trabajo. Algunos salen con suerte, otros no tienen la misma suerte. Se les hace un poco difícil para encontrar trabajo y termina desde volviéndose a Venezuela. ¿Y tampoco pensaste de ir en otro país que no era el Ecuador? Pues no, llegué fue aquí como tenía ya un año sin ver al niño, preferí fue llegar aquí a Ecuador y no, pero más lejos no me voy. No, muy lejos. Prefiero irme para Venezuela. Es muy lejos. Porque muchos nos contaron que querían irse en Chile, en Perú, o alguien intentó de quedarse en Colombia, pero la situación estaba bastante similar en Venezuela. Claro, sí, pero no, o sea, mi mentalidad es muy diferente, pues yo no quisiera irme más lejos, ya estoy a 3 días de Venezuela y ya para irme a, por lo menos a Perú ya sería un día más, a Chile ya son 3 más, entonces prefiero quedarme aquí estoy más cerca. Entonces tú cuando empezaste tu viaje ya sabías de llegar aquí, porque tenías... No, yo nunca había pasado por aquí, pues yo nada más había entrado a Colombia. Yo llegué fue con información, me iban diciendo dónde me tenía que montar en los buses y así fue que llegué. Pero lo que quería preguntarte es si tu idea era de llegar ya a Quito, no cómo llegar, pero si ya sabías de venir aquí. Claro, o sea, mi punto para llegar era aquí Quito. Sí. Y conocía ya también la situación del trabajo y esto, que no estaba mucho trabajo. Pues no, yo cuando llegué no sabía de eso, de que no había mucho trabajo, pero yo como llegué siendo menor de edad, tampoco me querían aceptar en trabajo, por lo menos cuando estuve entrando en Vive100 me dijeron que no podía ir más porque era menor de edad, entonces no pude seguir yendo. Y pues me hizo un poco difícil para encontrar trabajo, y ya cuando cumplí los 18 años de edad, no había trabajo ni nada, más bien estaban despidiendo a personas, que fue cuando empezó la pandemia. ¿Viste bastante diferencia cuando empezó la pandemia? Sí, Cambió mucho. bastante. Sí, demasiado. ¿Y algunos ejemplos de que te diste cuenta? Pues no. Solo que cambió. Sí, o sea, que era más difícil, no podía salir uno ya a la calle, ya era muy raro ponerse la mascarilla. Ya a mí a veces me olvidaba hasta ponérmela cuando iba a la calle, al principio. Y el trabajo estaba más antes. Claro, antes sí había más trabajo. Bien, y entonces, ¿en el futuro te ves en Venezuela? Sí, en Venezuela, con mi familia. Y quiere llevarte toda la familia, ¿no? Claro. ¿Qué extrañas más de tu país? Pues de mi país extraño más que todo a mi familia, a mi mamá, a mi hermana, a mi familia, los que extraño allá de mi país.
¿Y cuántos es en tu familia? Tú, tu madre y tu hermana. No, o sea, ahí donde estamos nosotros, donde vive mi mamá, también al lado está la casa de mi abuela, está la casa de una tía y de un tío. O sea, estamos así en familia, hay bastante. Pero yo sí, o sea, vivo es con mi mamá y mi hermano que también está allá. ¿Y todavía estás hablando con ellos? ¿Cómo están ellos ahí? No, pues ellos están bien, sí, por lo menos el trabajo les alcanza para comer y están bien. Podemos decir que es solo por la primera necesidad. Sí, Con el trabajo. sí, claro. Hola, empezamos que nos cuentas un poco de ti, cómo te llamas, cuántos años tienes y de dónde vives. Mi nombre es Catherine Sánchez, tengo 20 años y vengo del país de Venezuela. ¿Y hace cuánto estás aquí en Ecuador? Voy a cumplir 3 años. ¿Y cómo llegaste aquí? Llegué por la ayuda de mi hermano, que estaba aquí en Ecuador, y me envió pasajes para venirme para acá. Entonces empezaste el viaje en tu ciudad en Venezuela. Sí. ¿Y nos puedes contar un poco del percurso que hiciste y cómo lo hiciste? Salí con 17 años de edad, con mi hijo cuando eso tenía 1 año y medio, y me tocó salir por Trocha, por Arauca, y entonces se me hizo demasiado fuerte porque era menor de edad y no me querían vender boletos a mí para agarrar bus, y llegué hasta Bogotá y me quedé donde unos hermanos. De ahí llegué hasta Ipiales y me detuvieron porque era menor de edad y me querían entregar una casa familia. Duré como 2 días en casa familia y pues mi hermano le tocó ir a buscarme allá en Ipiales para poder firmar papeles y poder traerme hasta acá. Y ahí ingresé por el puente de Arauca, de Rumichaca. ¿Ingresaste aquí en Ecuador? Sí, aquí en Ecuador, Quito. ¿Y cuando no pasaste por la trocha como No. para llegar en Colombia? Ingresé con la carta andina y duré toda la mañana, toda la noche para poder que me pudieran sellar la carta andina, porque como era menor de edad y mi hermano no tenía el apellido de mi mamá porque somos hermanos por parte de papás, y entonces pensaba que era algo malo, pues que iba a ingresar acá, y me tocó hablar con un abogado para que me pudiera firmar. Y ingresé como a las 7 de la mañana y salimos a las 11 de la noche. Cuando salimos ya no había boletos para acá y entonces nos tocó dormir en el terminal. ¿Y después del día siguiente llegaste en Quito? Llegué aquí a Quito en un arriendo con mi hermano. ¿Y cuánto te quedaste con él? Con mi hermano duré como 1 mes. Ya después encontré a ASA y me fui a vivir a ASA. En ASA entraste con tu hijo, ¿no? Sí. ¿Y cuánto te quedaste ahí? Como 5 meses, 6 meses. ¿Y nos puedes describir un poco la vida en la casa? ¿Dónde te quedaste? ¿Con quién vivías? ¿Cómo estaba un día normal? ¿Y qué te hacían? ¿Cómo buscar trabajo, hacer taller? Cuando ingresé habían 3 chicas más y una trans. Vivíamos todos ahí juntos. Una tenía 2 niños y ya poco a poco se fueron yendo y que iban ingresando más. Y entonces nos llevábamos bien todas, habían discusiones y eso, pero normal. Y era muy bien porque entre todos nos ayudábamos, lo que era en la cocina, lo que era en la limpieza. Nos ayudaron con talleres para poder encontrar trabajo, a mí me ayudaron más que todo con los pañales del niño, con comida, el hospedaje, donde vivir, todo eso nos ayudaron. Fue muy, muy bien vivir en ASA. ¿Y cuando saliste de ASA ya tenías un trabajo? ¿Encontraste un trabajo después o tenías otra forma de ayuda?
Cuando vivía en ASO encontré un trabajo de asistente dental y me fui cuando tenía 18 años. Me celebraron allá en ASO a los 18 años y como a los 3 meses salí y 2 meses más o menos. Y duré como, después de que salí de ASO me fui a vivir con mi pareja y con mi niño y duramos como 2 meses más en el trabajo por el tiempo de pandemia, pues tocó renunciar y todo porque ya no habían pacientes ni nada. ¿Y ahora cómo te encuentras en Ecuador? Si tienes que decir más o menos si estás mejor ahora o antes. Pues ahorita Ecuador está un poco difícil por el tema de encontrar trabajo. Creo que hubiera sido mejor ingresar hace tiempo atrás, que veo que muchos que ingresaron hace muchos años les fue súper bien. Llegaron a Venezuela con su carro, con su casa propia y pues con esas personas pues le metieron idea a los otros y fueron saliendo poco a poco hasta que habían ya muchos inmigrantes y pues no querían contratar a muchos inmigrantes y menos sin documentación. Ahora regresamos un poco atrás. ¿Estaba un momento en el cual decidiste de moverte de tu país? Pues salí porque no tenía trabajo allá en Venezuela. Mi familia no tampoco, éramos 5 personas, mi mamá quedó embarazada, no había para alimentación, mi niño estaba desnutrido y pues llegué acá en busca de un mejor futuro. Ahora podemos decir que estás feliz o no. Pues la verdad no, porque no encontré lo que esperaba. Quería ya que tener un trabajo bien, un trabajo estable y pues estoy lejos de mi familia y tengo pensado en regresar, pero ya saco unos documentos y me voy a otro país. Me voy a Chile o para los Estados Unidos. Y esto decimos que en el breve tu sueño irte y buscar como un futuro mejor. Sí, un futuro para mi hijo más que todo, porque de nada sirve regresar a Venezuela si ya no hay trabajo, no hay una buena alimentación, porque allá se sobrevive con la alimentación. Allá no se paga arriendo, no se paga servicios, pero igual que nada, porque tampoco se puede dar un lujo allá de que estar comprando ropa, que estar comiendo en la calle. Aquí también es igual, es de vez en cuando que uno sale, pero es muy difícil también estar allá y no tener un trabajo que valga la pena. ¿Extrañas algo de tu país? Extraño a mi familia, a mi mamá y a mi hermana más que todo. Y si puedes hablar de la gente aquí, en Quito y también en Ecuador, ¿cómo se pone con la gente de fuera y con los migrantes? Muchos son muy amigables, pero otros son demasiado xenofóbicos. Estuve trabajando en un restaurante y me fue muy mal, eso me trataron. Eran puros ecuatorianos y familia. No sé, eran todos familia, entonces me trataron mal y duré nada más como 2 días. No aguanté, preferí renunciar. Tanta humillación y eso no es para mí. ¿Puedes dar algún consejo a otros migrantes que llegan aquí después que pasaste también eso, como humillaciones? Si le puedes decir algo, porque está mucha gente que se encuentra en la misma situación y también está mucha gente de aquí que tampoco entiende lo que pasa un migrante. Sí, que si van a llegar aquí, pues que vean lo que van a hacer, porque muchos le dicen que aquí hay trabajo y así, pues eso es mentira, eso a todo el mundo no le están dando trabajo, muchos ecuatorianos que ni trabajo tienen. Y pues si se vienen, que tenga un familiar que los reciban, que los apoyen, que les tenga un trabajo estable, porque si se van a venir para acá y no encontrar trabajo y regresarse, pues no hacen nada, pierden plata en lo que es el pasaje, porque el pasaje de Venezuela acá también es caro. Y sobre la gente de Quito, de Ecuador, como si le puedes decir algo para la gente que nos está escuchando, para que entiendan un poco más la situación de un migrante. Pues que no sé, que salgan adelante, que tampoco
se queden allá. Si quieren salir, pues que salgan adelante, que también pueden revolucionar sacando, ser un trabajador ambulante, vender, también se puede vivir aquí vendiendo empanadas, vendiendo arepas, vendiendo tortas, cosas así. O sea, que si van a salir, que también sepan de que te algún profesional en algo para poder vivir aquí si no tienen algún trabajo. Y hemos hablado ya un poco del futuro cuando me dijiste que quieres irte a otro país y tienes algún sueño. Sí, mi sueño es ya aquí unos 5 años tener mi propia casa, mi carro, tener mi propio negocio y que mi niño esté súper bien. Quería hacerte una última pregunta. Antes hemos hablado de la trocha, porque tú desde Venezuela hasta Colombia pasaste por trocha. Sí. ¿Nos puedes describir un poco cómo fue el pasaje por trocha? Pues cuando yo llegué era como, lo que pasa es que yo vivo un poquito alejada de la ciudad, vivo en un pueblo, y cuando yo iba a salir estaba como que en paro y me dejaron botada y no habían buses ni nada, entonces me tocó pagar un taxi y el taxi me quería sacar los ojos con un pasaje demasiado caro, prácticamente lo que valía el pasaje desde Colombia hasta acá me querían cobrar, y pues hasta que le rogué y le di lo poco que tenía y llegué hasta Arauca. De ahí crucé en lancha y pues no pasé ningún imprevisto ahí en Arauca, todo bien, mejor que por Cúcuta. Y de ahí agarré un taxi hasta que llegué al terminal.